Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estamos estudiando el libro de Primera de Timoteo. Primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Primera Timoteo 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bueno, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Así dice o no. Se dan cuenta, dice palabra fiel y después sale 2 puntos. Generalmente, ¿cuándo aparece 2 puntos en qué? Cuando se va a dar la definición de lo que es esto que está ahí. Tal cosa, 2 puntos. Y viene ahí, que es o que explica, o que, por ejemplo, hora, 2 puntos, ¿no? 17:50, ¿no? O, sí, algo así, ¿no? Entonces, acá, ¿por qué aparecen estos 2 puntos? Quiere decir que Pablo quiere explicar qué es palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Eso es palabra fiel. Y palabra, nosotros sabemos que en hebreo se dice davar, y fiel, ¿cómo es? Emuná. Emuná. Entonces es davar emuná. Palabra es lo que sale de Dios, lo que viene de Dios, y emuná es tener confianza o fidelidad a lo que sale de Dios. Entonces, tener confianza y fidelidad a lo que sale de Dios es, ¿qué cosa? Anhelar o anhela obispado, buena obra desea. ¿Qué es anhelar obispado? La persona que quiere o desea ser parte de servir a Dios. Vamos a ver la palabra obispado, ¿qué significa? Obispo. Obispo se dice episcopos. Episcopos. De ahí creo que viene episcopal y todas esas cosas, ¿no? Los episcopales. ¿Y qué quiere decir? Observador o que ve más alto. O sea, el obispo es alguien que observa un poco más arriba que los demás. No es alguien más importante que los demás. Es alguien que puede observar un poco más alto. Ese es el obispo. Entonces, ¿qué es lo que anhelar ser obispo? Poder ver un poco más lejos que otros. Entonces, eso el apóstol Pablo está hablando así. Bueno, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Bueno, ¿para qué uno quiere ser obispo? Para hacer buena obra, para trabajar, para dedicarse. Uno no quiere ser obispo para ganar dinero, ni para ser rico, que es la misma cosa, ¿no? Ni para ser famoso, ni para tener poder sobre otra persona. ¿Para qué quiere ser obispo? Para hacer buena obra. Y vamos a ver a quién. Pero es necesario, versículo 3, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ya, primer punto, ¿cómo tiene que ser el obispo? Irreprensible. Y la palabra irreprensible significa su vida no tiene que estar tachada con alguna de las cosas que dice la Biblia. Eso quiere decir irreprensible. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la Biblia dice no mentirá, entonces el obispo no puede ser un mentiroso. La Biblia dice no cometerá adulterio, el obispo no puede ser un adúltero.
No puede ser un estafador. No puede estar manchado su vida con algo que la Biblia dice que no hay que hacer. Eso es irreprensible. Entonces, si mi vida está manchada con cosas que la Biblia prohíbe, ¿puedo ser obispo? Generalmente no. Entonces, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Recuerden que Pablo le está explicando a Timoteo las bases fundamentales de la iglesia, de cómo tiene que ser una iglesia. ¿Cuál es la primera base que habíamos visto en capítulo 1? La doctrina. La doctrina que se enseña tiene que ser doctrina correcta y verdadera. Segundo, ¿qué habíamos visto? La oración, el cómo comportarse, cómo presentarse ante los hermanos, los miembros, cómo tiene que ser. Tienen que tener un corazón unido, las hermanas, los hermanos, cómo tienen que estar presentes en la congregación. Y tercero es los líderes, cómo tienen que ser el que va a ser líder, que va a liderar. Eso estamos viendo entonces. Entonces primero vimos el primer punto, irreprensible, ya entendemos. Entonces, ¿bajo qué línea se le puede calificar a un obispo? ¿Cuál va a ser el código de conducta que se va a usar para calificarle? La ley de Dios, los mandamientos de Dios, la escritura de Dios. No hay otra forma de calificarle. Si ese obispo cuadra de acuerdo a esa escritura, es obispo. Si no cuadra de acuerdo a la escritura, no es obispo para Dios. Después, marido de una sola mujer. ¿Y esto por qué el apóstol Pablo menciona? ¿Acaso había personas que tenían 2 mujeres o 3 mujeres? Cuando se dice marido de una sola mujer, un hombre puede tener 2 o 3 esposas. ¿Qué le parece? ¿Puede o no puede? En esa época había esos casos. Inclusive en el judaísmo había tiempo en que algunos sacerdotes, o sea, algunos judíos tenían 2 o 3 esposas. Así era. Dice que fue uno de los rabinos más importantes, no me recuerdo si fue Gilel o Shammai, que fue que empezó a enseñar que el hombre tiene que estar casado con una sola mujer, como la Biblia enseñaba, así como Jesús enseñó también. Él fue el que empezó a instituir, pero el otro grupo, no, el hombre puede tener 2 o 3 esposas. ¿Y tenían base bíblica para enseñar eso? Tenían. Enseñaban que Jacob, por ejemplo, tenía 4 esposas. Abraham tenía 2 esposas. Así ellos justificaban. También hay una parte del Cana, tenía también 2 esposas, ¿no? Penina y Ana. Pero este rabino que usó la palabra decía, pero ¿cómo Dios quería en el principio? Varón y hembra los creó para que sean los dos una sola carne. Entonces el que va a ser líder de una congregación, el que va a administrar, tiene que vivir de acuerdo a los principios que Dios estableció al principio, y era una sola esposa. También entre los gentiles, el estilo de vida de los gentiles, ¿cómo era? ¿Ellos tenían una sola esposa? No, los griegos tenían mínimo 3 esposas, mínimo. Ya le digo todo. O sea, el que tiene una esposa es medio, ese no está en su cabeza. ¿Por qué tenían 3 esposas? Uno para poder tener hijo, otro para tener diversión y el otro para charlar. Así ellos vivían. Esa era la vida de los griegos comúnmente. Entonces imagínense, teniendo una corriente judía que permite poder tener otros 2, 3, y teniendo una corriente también mundana, griega. Entonces Pablo tenía que enseñar exactamente cómo va a ser la iglesia desde ahora. El obispo de Dios, el servidor de Dios, mínimo, él tiene que ser marido de una sola esposa, porque así Dios estableció en el principio. Y si no era importante esto, no iba a mencionar, pero se ve que es muy importante. Después, ¿qué otra cosa pide? Sobrio. ¿Qué es sobrio? Despierto, atento, no alguien que es distraído o caullo. Pero no tanto de caullo, acá no está hablando de sobrio, del que no esté borracho. Nosotros sabemos que lo contrario de sobrio es ebrio, pero acá lo que se está refiriendo es a alguien que sea despierto, que sea activo, no que sea dormido. Entonces vos no podés dirigir a un grupo de hermanos
Si es una persona que no puede captar bien las cosas. Y si es tipo así. Tener que estar despierto. Miren los requisitos que se da para dirigir a la iglesia. Sobrio. Después, prudente. ¿Qué es prudente? Igual, atento, sabe conducirse, sabe comportarse, sabe en qué momento tiene que decir una cosa, en qué momento no. Ese es prudente. Normalmente el obispo o el pastor, la palabra obispo, pastor y anciano son casi iguales. Después vamos a definir un poco esos tres significados. Obispo, pastor y anciano. Normalmente los obispos, pastor y anciano están relacionándose con mucha gente. Y por eso saben muchas cosas. Están en muchos lugares, están en mucho ambiente. Un día podemos estar en un ambiente de personas muy espirituales, otro día podemos estar en un ambiente de personas más o menos espirituales, otro día podemos estar en un ambiente de personas un poco desastres. Entonces, el comportamiento de un obispo tiene que ser prudente. ¿Qué quiere decir? No porque estoy hablando de un grupo de personas que no entienden muy bien la Biblia, empezar a decirle ustedes son unos ignorantes, no entienden nada, algo así. Ustedes no saben no la palabra, ni juzgar a la otra persona. Tiene que saber adecuarse al ambiente, no ser parte del ambiente, pero adecuarse. Saber cómo tratarle a cada persona en su lugar. ¿Entiende? Ese prudente tiene que comportarse con prudencia. Eso es muy importante. Y eso se nota cuando la persona está en diferentes lugares. Decoroso. ¿Y qué es decoroso? Que tiene que estar decorado. La palabra decoroso ya habíamos usado aquí cuando así mismo las mujeres se atavían de ropa decorosa, ¿no? ¿Se acuerdan cuando usamos de las mujeres? Entonces acá también dice que el obispo tiene que ser decoroso. Y aquella vez dijimos que decorosa quiere decir arreglada, en el caso de la mujer. Entonces el obispo, ¿cómo tiene que ser? Arreglado también. Puede ser así todo, así todo, sangopala y camisa, para chico, lo mitad, ya compartí la palabra. Todo catiguazú así. Pues, no se puede. Si un predicador se presenta así todo, no sé, acachará, su camisa todo sorocue, su pantalón todo baicue, qué humilde que así va a decir la gente. No. Por más que predica muy bien, pero, qué cachafague. Así va a decir. ¿Así o no es así? Entonces, sí o sí, uno que va a compartir, mínimamente tiene que estar presentable. Mínimamente. Y si está en un lugar ante personas, en un grupo de personas, si le toca usar corbata, tiene que usar corbata. Si le toca usar traje, tiene que usar traje. Así tiene que ser, ¿o no? Algunos dicen, no, usted me puta traje, no. Yo predico la palabra y lo que importa es mi corazón. Claro, lo que importa es tu corazón, pero vos que quieres transmitir un buen corazón. Y el buen corazón, para que la persona conozca de entrada tu buen corazón, va a ver primero por tu apariencia. Esa es la realidad. Porque no va a poder conocer tu corazón si no empieza a charlar, a conversar, a pasar un tiempo. Porque de entrada la primera impresión que le va a dar es una persona desordenada. Al ver tu apariencia un desastre, ya va a decir, este es un desordenado. Así va a decir, aunque vos seas de buen corazón. Vos podés ser una persona de buen corazón, pero te presentás para compartir con la gente desastre. ¿Qué va a decir? Aunque juzgue por la experiencia, pero el que va a predicar tiene que cuidar todos esos detalles. Y Pablo le está diciendo eso a Timoteo. Entonces podemos entender que Pablo jamás se presentó por ahí todo desarreglado y todo cachafá. Se presentaban bien presentables para delante de Dios. Cuando uno va a ir a una entrevista de trabajo, ¿cómo se va? Así nomás con zapatillas, ¿cómo se va? Bien vestido. Si la persona con quien se va a ir para presentarse, para trabajar o para que le acepte para trabajo, es un alto funcionario de una empresa, se va a decir con zapatillas, chorcito, así, remera ahí, no. Se va a preparar muy bien. ¿No? ¿Me entienden, no? Bueno. Entonces, decoroso, ¿qué significa? Arreglado, bien vestido, bien peinado, bien presto. Para el obispo tiene que estar siempre así. Después, hospedador y apto para enseñar. Hospedador, que hospeda a una persona.
Atienda muy bien. Estaba buscando esta palabra, su significado más profundo. Y claro, viendo todo lo que conste, que no, para no alargar tanto más, yo podría ir ahora a un montón de versículos, porque todo lo que el apóstol Pablo está mencionando acá a Timoteo está en la Torá, está en los escritos de Moisés. Todo está ahí. De ahí sacó Pablo para enseñarle a Timoteo cómo debe dirigir la iglesia. Entonces, hospedador es la persona que se siente, el significado más exacto es ama al extraño. Ese es. Y precisamente ese es un punto que nosotros por lo menos no tenemos muy bien. Hemos fallado muchas veces, como iglesia, como congregación. Nosotros cuando hay una persona extraña, casi no queremos ni hablarle. Ni así, Mario, pega, así, ese es nuestro carácter, ¿no? Nosotros tenemos esa característica, así traemos de tradición. Pero por lo mínimo, el anciano, o el obispo, o el pastor, tiene que recibirle a esa persona. Cuando una persona nueva o extraña aparece, tiene que atenderle, recibirle, darle buen trato. Entonces, una persona para que realmente la gente crea en su evangelio, en su palabra, tiene que saber tratarle al extraño. Con el extraño tiene que ser 100% más amable. Hay algún término, hay una parte en la escritura que muestra eso. Muestra cuando Abraham recibió la visita de unos ángeles, ¿cómo le trató? Rápido, Sara, anda a preparar carne, mantequilla, le trae aquí nuestros invitados. Dice, ¿quién voy a compartir? Lot también, cuando llegaron los ángeles, les recibió muy bien. Hay muchas partes en la Biblia. Más que todo, acá se está refiriendo al extraño, al extranjero. En otra palabra, hospedado significa amar al extranjero. Y la Biblia le dice a los israelitas que amen a los extranjeros. ¿Sí o no? Precisamente lo que el judaísmo en esa época estaba enseñando que era que odien a los extranjeros. Que no le quieran a los que no son de su raza, o credo, o creencia. Échale, expúlsale. Cuando vos con una persona que no tiene la misma característica que vos, o no piensa igual que vos, le menospreciás, vos estás fallando esta palabra. O sea, si vos sos pastor, o predicador, o hermano que predica, que sabe la palabra, al que no comparte igual que vos, y viene hacia tu casa, es el que te tiene que tratar más bien. Si alguien viene a tu casa, a tu iglesia, y vos, no, estos son de otro grupo, fuera de acá, no quiero hablar con usted. Vos no sos un pastor verdadero. Si vos le menospreciás a otra persona porque le sentí extraño, entonces no sos un obispo verdadero. Hospedador quiere decir, tiene que saber recibirle a las personas. Si se sienta esa persona, realmente cuando llegué ahí, me recibieron con todo el corazón, con toda la alegría, compartí con ellos, me dieron toda la... Ese tiene que ser el sentimiento que tiene que dejar una persona que te visitó, que visitó tu casa. ¿Eso qué es? Hospedador. Después, apto para enseñar. ¿Y esto qué significa? Apto. No es capacitado solamente, porque uno puede tener capacidad, aprender muchas cosas, pero no es apto para enseñar. Su enseñanza no le califica a él. Eso quiere decir. Tu enseñanza te descalifica. Algo así. Lo que vos estás enseñando, a vos te deja mal. Entonces no sos apto para enseñar. Eso hay que entender muy bien. ¿Me entienden? ¿No? Apto para enseñar, no dado al vino. Y esta palabra no dado al vino, hay mucha gente que dice que el vino que se tomaba en esa época era jugo de uva, ¿no? Entonces si uno piensa, no dado al jugo de uva, ¿por qué no cree que tomemos mucho jugo de uva? ¿Acaso el jugo de uva no puede hacer daño? Entonces el vino que se tomaba en esa época, ¿era jugo de uva? ¿Era vino como actualmente se toma? Era vino que si vos pasás la copa, te va a hacer daño. Si vos pasás la raya, te va a dañar. Entonces el vino normalmente uno tomaba para brindar, para celebrar el Shabbat, o algunas celebraciones, a una fiesta, nada más. Una copita. No iban más. Pero hay algunos que son
dado al vino. ¿Qué quiere decir? Le mete y le mete y le mete. Entonces esta persona no puede ser obispo. Entonces si vos te gusta tomar, cervecear, cañear o lo que sea, vos no sos digno para ser obispo. Esa es la palabra. No tiene que ser dado al vino. Sigamos el versículo 3. No pendenciero. ¿Y qué es pendenciero? Más que todo que crea problemas. Que empieza así a armar escándalo, ¿qué es lo que te crees vos? ¿De dónde de problemas? Epicondea, que te da. Empieza a hacer escándalo o a crear problemas o a provocar problemas entre la gente. No. El obispo o el pastor, su trabajo tiene que ser calmar los ánimos, no hacer más guerra, no hacer más conflicto. Si vos sos pendenciero, si a vos te gusta la pelea, si a vos te hace crear problemas, entonces no sos calificado para ser un obispo. ¿Sos la persona que hace escándalo contra la gente? No, no sirve. No sirve simplemente. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué significa esto? Codicioso de ganancia deshonesta. Sabiendo muy bien que este trabajo no es para ganar mucho dinero, voy a agarrar este trabajo para obtener ganancias que no corresponden. A eso se refiere. Para ganar más dinero, para tener más poder, para tener más éxito. Por eso agarrar este trabajo. No es que la persona, el hermano, no tiene que querer ganar dinero, sino que vos agarrar este trabajo porque querés ganar dinero o porque querés tener dinero para tu beneficio. A eso se le llama ganancia deshonesta. Si vos agarrás el trabajo de predicador para vivir bien, para que no te falte nada. Es por eso que algunas personas dicen, algunos pastores para tener dinero nomás quieren ser pastores. Así dicen, ¿no? Para ganar bien por no un bapo, hoy core y jaguá. Así dice, por eso el trabajo de pastor para muchas personas es un trabajo de vago. Así es, trabajo de haragán. No ya poseen bebé, o ureí todo el día. Ese es su calificativo. Esa es la verdad. Por eso Pablo está diciendo, el obispo no tiene que querer ganar dinero. Tiene que querer servir a Dios. Y mientras sirva a Dios, Dios le va a proveer todo lo que necesita. Así debe ser. Entonces miren, realmente lo que dicen las personas tienen razón. Hay mucha gente que busca el trabajo de pastor, de obispo, solo porque quiere tener fondos extras en su bolsillo. Sino amable, apacible, no avaro. Amable y apacible. No avaro significa no tiene que ser desear todas las cosas. Querer más y más y más y más. Fíjense que el trabajo de los pastores tiene una función. Y por eso ahora hasta acá me voy a quedar, hasta el versículo 3. Y voy a leer unos textos para que vean por qué el apóstol Pablo le está enseñando así a Timoteo. Porque estaba escrito en algunas partes. Vamos a ver Isaías capítulo 56, 11. Y esos perros, así dice, ¿no? Comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Así dicen algunos falsos pastores. ¿Por qué? Porque no entienden. Al final solamente busca su propio provecho, solamente busca ser beneficiado para sí mismo. Otro texto, Jeremías capítulo 2. Siguiendo de Isaías, está Jeremías. Jeremías capítulo 2, fíjense, el título dice, el Señor y la apostasía de Israel. ¿Quiénes son los que hicieron apostatar a Israel? Sus falsos profetas, sus falsos pastores. Jeremías capítulo 2, versículo 4, vamos a leer. Oíd palabra del Señor, casa de Jacob, y toda la familia de la casa de Israel. Así dijo el Señor, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí?
y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron dónde está el Señor, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, y por tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Y os introduje en la tierra de abundancia para que comieseis de su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Y miren lo que dice el versículo 8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Se dan cuenta de lo que Dios está diciendo? ¿Por qué ustedes se enojan conmigo? ¿Por qué? Dios está reclamándole a la gente, ¿por qué me abandonan? Si yo soy quien les di la salvación, morí por ustedes, ¿quiénes son los culpables? Los que tenían la ley no me han dicho nada, no le han enseñado nada al pueblo. ¿Quiénes son los que tenían la ley? Los pastores, los sacerdotes y todos los demás. Bueno, otro texto, Jeremías 3, ahí al ladito, 15. Jeremías 3, desde el 14 vamos a leer. ¿No? Desde el 12, para entender mejor. Jeremías 3, 12. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice el Señor, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice el Señor, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra el Señor tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de tu árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice el Señor. Convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. ¿Y qué dice el versículo 15? Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Ciencia, inteligencia. ¿Qué es ciencia? Conocimiento verdadero. Y inteligencia, ¿qué significa? Astuta y sabiamente van a empezar a manejarse desde ahora. Peje ya está mala virorei, dice. Ya pe, mago ñande virorei te la ñande diligencia. Porque las pastores cuera ñande guía según su mente y según su corazón. Los pastores nos dirigían de acuerdo a su manera, de acuerdo a su deseo. Por eso andábamos todos descarriados por ahí. Así está diciendo. Pero ahora yo le voy a dar pastores conforme a mi corazón. Y pastores conforme a mi corazón quiere decir pastores que tienen mi palabra, mi dabar y mi emuná. Fieles a mi palabra. ¿Entienden o no? Bueno, así estábamos leyendo. Ahora vamos al libro de Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, versículo 26. 20, 26. Esto es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de la iglesia. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué el apóstol Pablo hablaba así? Yo les compartí a ustedes la palabra. Yo les prediqué a ustedes todo lo que tenía que decirles. Por eso yo estoy limpio. Si ustedes son condenados, no va a ser por mi culpa. Va a ser porque ustedes no quisieron creer la palabra de Dios. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí hay una palabra muy importante. Dios nos ha puesto por obispo, dice, para apacentar su grey. ¿A quiénes? A todos los que hemos escuchado la palabra. O sea, yo también soy responsable. Después de haber escuchado la palabra, automáticamente me hago responsable de transmitirle a otra persona. Porque él ganó esa iglesia. ¿Entienden o no? Entonces, todos estos requisitos que van para los obispos, entonces uno puede pensar, menos mal,
Sendas ahí obispo, menos allá, entonces acá tú acá acá tú le coges tacuñá, acá tú chargel, acá tú puedo hacer todo lo feo que dice la Biblia porque yo no soy obispo. ¿Será que esa puede ser la respuesta? Yo no soy lobo pastor, así que yo no tengo por qué tener interés en nadie, no tengo por qué interesarme en las personas, porque yo no soy pastor. Para eso está el pastor, él se tiene que preocupar. Ese es el corazón que tiene que tener un cristiano equivocado. Automáticamente esto está acercándonos a todos nosotros. Pero recuerden, ¿qué significa la palabra obispo? Que mira más adelante. A medida que pasa el tiempo, a medida que pasan los años, nosotros no podemos quedarnos siempre abajo. Tenemos que empezar a mirar ya más arriba, más hacia arriba, más avanzados. No ser atrasados. Si vamos yendo atrasados, somos como los israelitas que se fueron otra vez a Egipto. Así dice acá. Bueno, volvamos y terminemos ya este último versículo. Bueno, nos quedamos en el versículo 3. No dado al vino, no pendenciero, 1 Timoteo capítulo 3, otra vez. No codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y otra vez, cuando se refiere acá a iglesia, no se refiere a una iglesia, a un edificio, iglesia tal, no. Se refiere a un grupo de hermanos. Sí o sí, a medida que pasa el tiempo, cada hermano va a empezar a ser obispo. Sí o sí. Si no llega a ser obispo o no llega a tener hermanos a su cargo, quiere decir que está en fracaso. Está fracasando, está yendo hacia atrás. ¿Entienden, no? Entonces, ¿de dónde se comienza el obispado? ¿En dónde se comienza? En nuestra casa. Sí o sí, tengo que ser obispo, ¿no? Sí o sí, en mi casa tengo que administrar, dirigir. Y un día mis hijos van a tener su familia. Y si yo fui el obispo en mi casa, voy a tener que ser también obispo de sus parientes, familia, compromiso, amigos. Sí o sí. Entonces, si ahí no puedo arrancar, y escuchen muy bien, si en mi casa no puedo arrancar bien para dirigir a mi familia, yo jamás voy a poder dirigir ni al perrito del vecino. En serio. Por eso es muy importante que nosotros podamos entender ese punto. En la casa, sentarnos, hacer estudio bíblico, reunirnos para leer la Biblia, e invitarle ahí, esposa, esposo, vengan acá. Obispo de la casa de Balbino, obispo Jorge, y no hay otro obispo de acá. Tienen que hacer mini culto. Ese es categórico. Es la única manera de poder decir que estoy avanzando en el camino de Dios. Cuando un día en su casa ustedes solamente se dediquen a echarse y dormir, descansar, ni un momento se hace ni un tipo de reunión de nada, entonces pueden decir, fracasé como obispo de Dios. Y no tienen que sentirse orgullosos de eso, sino decepcionados. Eso la Biblia nos explica. Bueno, entonces primero hay que gobernar la casa. Entonces, ninguno puede anhelar ser obispo de ningún lado si la casa no gobierna. Otra vez, entonces, como yo no anhelo ser obispo de ninguna iglesia, entonces mi casa va a ser un desastre. No, prueba de que yo estoy recibiendo enseñanza y guía es que en mi casa mínimo puedo administrar y ordenar, guiar mi familia. Después, 5, no puede decir, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Ahora, versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Y anteriormente hay una persona a mí para probarme si, vamos a decir, este es realmente un pastor que sabe la Biblia. ¿Qué significa el neófito? Y ahí yo ya me quedaba Siempre, o sea que ustedes van a hacer un día probados también. Vamos a ver si este sabe la Biblia. ¿Qué quiere decir neófito?
Recién convertido. Por eso, ¿no? Neófito que, entonces ahí se pilla que es un neófito, ¿no? Si no puede responder qué es neófito, ¿qué quiere decir? de neófito, ¿no? Por eso, primero, esto, imagínense yo siendo pastor antes, esto me preguntaron una vez en La Paz, un pastor para probar. Ahora yo entiendo su intención. Sí, pastor, realmente la iglesia tiene que ser guiada por personas preparadas, ¿no? ¿Qué le parece a usted, pastor, la guía de los neófitos, ¿no? El neófito es una persona... ¿Qué piensa usted de los neófitos? Y yo pienso que... Qué vergüenza, ¿no? Pues yo ni siquiera sabía que estaba siendo avergonzado. Para mí que estaba bien, nomás lo que... Sí, bueno, hay muchas cosas. Lo importante es conocer que ya, si Jesús murió por todos nuestros pecados, no hay para siempre. Ahí ya me debía yo. Lo importante es ser salvo. Sí. ¿Qué habrá entendido ese hermano? Este pastor es un neófito. Ahora yo puedo entender así, ahora me doy cuenta. Estando predicando en La Paz y todo, en un teatro, pero el que habrá dicho, y esta clase de gente eso es lo que nos viene a predicar. Yo una vez tengo vergüenza, ¿no? De que antes me presentaba, qué valiente era, sin saber muchas cosas, valiente, y la palabra, hermano, la palabra, como si fuera que entendía la palabra. Hoy en día mucha gente no usa la palabra, son corrompidos. ¿Y yo cómo estaba? Realmente yo no sabía ni qué significaba neófito. Y era importante, ¿no? Porque Pablo está diciendo que un neófito no puede dirigir la iglesia. ¿Qué es un neófito? Uno recién converso. Y bueno, la palabra recién converso quiere decir no entiende nada. Esa es la verdad. Recién converso. Novato. Un aprendiz. ¿Y cómo le puede poner un aprendiz para que guíe y dirija ya a otras personas? Por eso muchos pastores, la prueba para descubrir si este es o no es realmente uno preparado, le preguntan qué es neófito. Y si no le responde, ya está frito. Yo caí así, fui avergonzado. Bueno, yo ni siquiera sabía que estaba siendo avergonzado. Para mí que yo estaba bien, pero ahora me doy cuenta que pasé una tremenda vergüenza. Entonces, estamos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. ¿Qué quiere decir? Y precisamente eso. Yo que era en aquel tiempo un aprendiz, ni aprendiz, pero como yo me sentía cuando predicaba, qué poderoso que soy. Qué gran predicador soy. Poderosa palabra estoy predicando. Todos están recibiendo la salvación. Entonces yo le miraba a los demás pastores como pecadores. Ustedes no entienden la verdad. ¿En qué estoy cayendo? En trampa de Satanás. Miren lo que dice ahí. No sea que envaneciéndose se caiga en la condenación del diablo. ¿Qué es envaneciéndose? Se sienta alguien especial. Alguien que no está preparado, que es un novato, que no entiende nada, y vos le pones para que dirija algo, va a sentirse que es especial. Y va a caer en lazo de Satanás. Hoy en día hay muchos novatos que porque han sido nombrados evangelistas, pastores, lo que sea, se sienten poderosos. Se sienten que tienen el poder supremo. Así se sienten. Están cayendo en el lazo del diablo. Eso es muy importante entonces. La experiencia es muy importante. Por eso, aquí por ejemplo habíamos visto la palabra, en el versículo 1 comenzamos, palabra fiel si alguno anhela obispado. ¿Qué es obispo? El obispo, que habíamos dicho es episcopos en griego, que significa observador o quien ve más alto. Recuerden que el obispo es el que puede mirar un poco más allá. ¿Y por qué va a poder mirar un poco más allá? Porque ya pasó esa etapa. Porque ya vino desde allá. Por eso puede ver. Más allá puede ver. Por eso es obispo. Ese es el título obispo. Pero el obispo también debe ser anciano. ¿Qué es anciano? Anciano, no solamente que tiene que ser anciano, sino también que ya está bastante tiempo en el grupo, en la congregación. A eso se le llama anciano. Por ejemplo, uno puede ser anciano de edad, pero no está bastante tiempo en la congregación, en el grupo, no está bastante tiempo en la palabra. Entonces, en ese
sentido no eres anciano. Entonces, para ser obispo, también tenés que haber ya estado bastante tiempo, haber pasado tu tiempo en la iglesia. Y finalmente, pastor. ¿Qué es pastor? El pastor no es un título. ¿Saben qué es pastor? Es un sistema o un método de servir a Dios. ¿Qué es pastor? Método o sistema. ¿Y qué es eso? Primera vez que escucho eso. Porque a muchos piensan que yo soy pastor. ¿Cuál es tu título? Soy pastor. No, pastor no es... por ejemplo, ¿ustedes qué son en el colegio? Alumnos. ¿Qué significa? ¿Ese es su título? No, es su ocupación. Alumnos, ¿qué hacen? ¿Qué tienen que hacer? Estudian. Si alguien dice soy alumno y no está estudiando, entonces ¿tiene sentido ese cargo o ese nombre de alumno? No. Igual, pastor también es así como una función. A alguien se le dice pastor porque está haciendo algo. ¿Y qué es lo que hace el pastor? La palabra pastor en griego es poimen. Poimen. ¿Y qué es poimen? Quien alimenta y fortalece. ¿Qué le parece? La palabra poimen en griego, quien alimenta y fortalece. Entonces el pastor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que alimentar y fortalecer a las ovejas. ¿Qué le había dicho Jesús a Pedro? Pedro, apacienta mis ovejas, cuida mis corderos. ¿Qué significa? Dale alimento. ¿Y de alimento de dónde va a sacar el pastor? De la palabra. Por eso el pastor no puede estar metiéndose en ninguna otra cosa más que en la palabra. Tiene que ser su vida en la palabra. Si el pastor se dedica a administrar, a organizarse, por eso más abajo viene requisito de los diáconos. ¿Quiénes son los diáconos? Son los que se encargan de administrar. ¿Qué fue lo que ocurrió en la iglesia al comienzo? Empezaron a crecer muchos hermanos y ya no se le podía atender a todos y algunos empezaron a quejarse. Porque querían que los apóstoles que estaban ahí dirigiendo le atiendan también a ellos. Entonces, lo típico en la iglesia es que si el pastor no te hace caso, el pastor no hace luego caso, no nos visita luego, no viene es lo típico. Las personas quieren que el pastor esté detrás de ellos, andando aquí, andando allá, moviéndose por todos lados. ¿Y qué hora va a estar estudiando la palabra? Tampoco piensan que el pastor tiene que enseñarle la palabra, tiene que mostrarle la palabra a la persona. Ese tiene que ser el deseo de las ovejas. Entonces, si el pastor no tiene la palabra, no puede darle.